Paz y bien a cada uno de los televidentes. Hoy estamos en una ocasión muy especial porque es la primera grabación de este nuevo programa que está transmitiéndose por aquí, por Agape Canal 8. El programa se llama Llamados y la intención de este programa es descubrir la belleza y el dono que es la vida consagrada dentro de la iglesia. Y precisamente hoy estamos con una gran invitada, porque es nuestra primera invitada. Ella se llama Hermana Cecilia y pues bienvenida a este programa, y esperemos que a través de tu llamado y de, digamos, la espiritualidad en la que vives, tantos jóvenes se sientan identificados y llamados también a dar un sí al Señor en este estilo de vida. Y bueno, lo que sería siguiente sería invitarte a si nos podrías acompañar con una oración inicial para que el Señor nos clarifique y mande su Espíritu Santo a asistirnos en este momento de gracia. Bueno, entonces muchas gracias por la invitación y nos vamos a poner en esa actitud de oración. En primer lugar, pues darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de tener vida, de poder contemplar su presencia desde el momento que abrimos nuestros ojos. Le pedimos que sea Él, que sea su Espíritu quien nos vaya acompañando cada día, que sepamos discernir su presencia en nuestra vida y ante todo que nos ayude a escuchar su voz que tanto quiere darnos a conocer, mostrando ese amor infinito. También le pedimos a nuestra Madre la Virgen que sea ella quien nos acompañe siempre en poder llegar a su Hijo. Todo esto pues vamos a pedirlo en nombre de esta Trinidad, familia que es este Dios amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias, hermana. Y bueno, vamos a entrar al terreno de esta entrevista. Nosotros como seres humanos tenemos siempre una historia específica y particular. Nacimos en un lugar determinado, tenemos unos padres determinados, vivimos una vida particular donde Dios se hace presente. Entonces quisiéramos saber quién eres, qué haces actualmente, en qué labor realizas, cómo fue tu historia, digamos, de vida. Si pudieras como a grandes rasgos contarnos eso. Bueno, yo soy hondureña, no soy de aquí, pero sí, ya llevo 8 años de estar en el país, en mi misión. Vengo de un pueblito muy lejano, como dice la película, que era bien retirado de la ciudad. Entonces vengo de ese entorno familiar muy unido, donde la comunidad se convertía en una familia. Creo que todo eso ha fortalecido mi vida espiritual, mi vida humana. Entonces, de esa comunidad, de ese pueblito muy lejano que pertenece al sur de Honduras, al departamento de Choluteca, fue el lugar donde nací. Pero por situaciones sabemos lo difícil que es nuestros países centroamericanos, muchos de ellos marcados por la violencia. Nos tocó salir de nuestro lugar, nos trasladamos a Villanueva Cortés, que es el departamento de Cortés, de San Pedro Sula, y pues hasta el momento ahí se encuentra mi familia. Siempre hemos crecido en ese entorno de compromiso familiar, eclesial, porque mi padre fue uno de los primeros delegados de la palabra. En Honduras se maneja mucho los delegados de la palabra, que son los que apoyan al sacerdote en esas comunidades pues que no está. Así que con esa enseñanza cristiana es que empecé esta vocación a descubrirla, a posponerla y a crecer también. Actualmente estoy en COAR, es una institución, es colegio e internado. Yo apoyo la parte de los chicos internos, doy la parte espiritual con catequesis, primera comunión y grupo juvenil. También apoyo en refuerzo con lenguaje, entonces
tenemos dividido a las chicas y a los chicos dependiendo de la necesidad. Entonces, esa es una de mi pastoral. La otra estoy acompañando, mejor dicho, a las guardias del Santísimo de la parroquia, que voy los días miércoles por la tarde y los días domingo a la parroquia con el grupo de catequesis de confirma. Tenemos ahí un grupito de 16 chicos y chicas. Entonces, esa es más o menos hasta el momento la pastoral que estoy ejerciendo, y pues también estamos en la pastoral vocacional a nivel de la congregación, soy la encargada, y también participamos pues en la CONFRE, que es todo este grupo que queremos trabajar en lo que es pastoral vocacional. Perfecto, muchísimas gracias por esa historia a grandes rasgos que nos has contado. En el curso de la vida de una persona hay diferentes llamados, como sabrás, ¿no? Muchas veces cuando somos pequeños soñamos con ser doctores. En mi caso yo quería ser doctor, o enfermera, astronauta, ingeniero y todo eso que se nos viene, ¿no? Porque quizás no conocemos este camino vocacional religioso. Pero a lo largo de la historia, como de cada una de nuestras historias, hay un llamado dentro de los llamados, como decía Madre Teresa de Calcuta. Y en tu caso, ¿cómo sentiste la llamada a ese estilo de vida particular, de vida consagrada? Bueno, creo que el Señor va poniendo en el camino muchos medios. Yo soy la última de 10 hermanos. Mi hermana, la quinta, es religiosa, pero es de otra congregación, no de la que yo estoy. Y curiosamente, bueno, yo nunca estuve con la imagen de mis hermanas. Voy a ser sincera, crecí más con la de mis hermanos. Ellas se retiraron al ser mayor, pues quisieron estudiar fuera de nuestro pueblito, pero una de mis hermanas decidió ser religiosa. Esa fue como la primera imagen, el primer deseo. Jugaba a las muñecas a ser mamá, porque creo que en nuestras familias a las mujeres nos enseñan a ir preparándonos para ser mamá, para cuidar la casa, cosas así. Entonces, yo estaba en ese plan, pero había algo en mí que decía, quiero ser como mi hermana. Me llamaba la atención esa presencia que, aunque no era religiosa ya, su presencia transformaba la vida de la familia cuando ella llegaba. Entonces, esa fue como la primera imagen y yo dije, quiero ser como ella. Pero ese quiero ser como ella iba a la par de seguir jugando, ser mamá y toda la cosa. Perdimos un poco el contacto con mi hermana porque la congregación de ellas es Fundación Hondureña. Entonces, ellas están en la zona sur. Ahí sí teníamos más contacto con mi hermana. Cuando nos fuimos para la zona norte, ya no era mucho que la veíamos. La veíamos los 15 días que ella iba de vacaciones, nada más. Entonces, ahí fue como en la adolescencia, cuando uno ya quiere ser de todo, menos en plan religioso, me centré en mis estudios. En mis estudios, en la casa, me tocó asumir el cargo de cuidar a mis hermanos mayores, en plan de atenderlos. Entonces, yo estaba centrada en eso, que tenía que atender las cosas de mi casa, que tenía que estudiar y nada más. Curiosamente, ahí llegaron a vivir unas hermanas, que son las misioneras del Pilar, y la primera atracción fue que andaban vestidas, pues no con un hábito. Entonces yo dije, o sea que uno puede ser religiosa sin hábito, porque la imagen de la religiosa pues casi siempre es con el hábito. Entonces fue algo que volvió a despertar en mí el deseo de vocación. Entonces yo dije, puede ser que empiece otra vez, pero a la vez ya empiezan los miedos que tenemos pues en la adolescencia, juventud, que nos cuesta responder o querer algo ya definitivo. Entonces era como mi resistencia. Las hermanas siempre me invitaban, estaban que querían hacer mi acompañamiento. Yo decía, tengo otras prioridades, le daba prioridad a otras cosas, pero cuando cumplí mis 15 años, también, como digo, la providencia de Dios, mi cumpleaños es el día de la fiesta de la Virgen del Pilar, el 12 de octubre.
Entonces una de las religiosas, que ha sido el segundo ejemplo para mí respecto a la vocación, cuando me felicitó por mis 15 años, me dijo: creo que deberías de pensar por qué cumples años en esta fiesta tan significativa. Wow. Para mí fue como hasta ahí nomás, pero esa espinita ya quedó en mi corazón, en mi mente, y celebré mis 15 años, pero yo dije, es cierto, ¿por qué no puedo darme la oportunidad de ver si era lo que yo quería de niña? En una realidad diferente a la de la congregación de mi hermana, pero creo que sería la posibilidad, así que desde los 15 años empecé mi acompañamiento y ya hasta que decidí ingresar, que fue ya a los 18. Muy bien. Usted habló sobre el papel de la familia en su vida, ¿no? Cuando hablaste de tu rasgo, de quién eres, ¿no? ¿Tú crees que tu familia tuvo algo que ver en el sentido, el vivir ese sentido de comunidad en ti tuvo que ver algo con elegir este también estilo de vida, ¿no? Porque es una vida comunitaria, ustedes viven una vida comunitaria, sí, imagino. Entonces, ¿crees tú que las familias pueden ser como ayudar a los jóvenes en su camino de elección? Yo diría que sí. Nosotros los jóvenes a veces necesitamos que alguien nos fortalezca la parte de la confianza y de la decisión. Mi madre siempre nos ha dicho que cuando nosotros nacíamos le presentaba a Dios nuestras vidas, que sea Dios quien decida qué quería con su hijo o con su hija. Entonces eso era constante para ella y nos sigue repitiendo. Cuando tenemos problemas, ya sean mis hermanos con su pareja o nosotras, bueno, nosotras casi no comentamos nuestros problemas, somos muy reservadas, pero cuando la madre es madre, entonces cuando nos ha visto así desanimada, siempre ha estado así como fortaleciéndonos y decir, yo te ofrecí al Señor, que sea Él quien te vaya guiando. Entonces yo creo que la familia ayuda mucho a que uno decida qué camino, no tanto de forma obligatoria, por decirlo así, claro, sino que nos apoyen y nos empujen a ese camino. Porque incluso cuando yo decidí ingresar, lo primerito, mi hermana la religiosa me dijo, quiero hablar contigo. Porque yo siempre, por miedo, al ser la última, siempre le tuve un poco de miedo a mis papás. Entonces yo le dije a las hermanas, hablen ustedes con mis papás, díganle que voy a ingresar a la congregación. Pero mi hermana sí me dijo, vamos a conversar. Me llevó a la habitación y ella me dijo, ¿sabes que entrar a la vida consagrada no es un juego? Y yo así como, sí lo sé. Entonces, ¿estás decidida a ingresar? Y yo, sí, estoy decidida a ingresar. Entonces vas a tener todo mi apoyo. Sabes que en cualquier momento, si necesitas algo, podés recurrir a mí, y así ha sido. Ella ha sido ese apoyo que en las crisis, con ella, Rosario, ella se llama Rosario, Rosario tal cosa, y ella ahí está. No es que por ser de otra congregación, no, ella siempre me anima, me fortalece a que sea fiel en esta congregación, a que me mantenga. Entonces creo que sí, la familia, ya sean padres, hermanos, tíos, lo que sea, siempre si hay alguien que nos apoya, es como una mayor seguridad que nos da en tomar una decisión. Muchas veces en el camino vocacional tenemos diversas confirmaciones dentro de ese llamado, y pues claramente nosotros todos los días estamos en contacto con los salmos, que es la palabra del Señor. ¿Hay alguna cita bíblica que te haya ayudado en tu camino vocacional, donde tú sientes esa confirmación de Dios que te está hablando a través de su palabra? Un texto que me encanta, incluso usé para mis primeros votos, es los discípulos de Maús. Okay. Porque sabemos que en cualquier vocación, en cualquier estilo de vida, hay momentos que nos agotamos, nos cansamos, pero hay algo que el Señor siempre en la Eucaristía, en esa fracción del pan, rejuvenece y vuelve a arder nuestro corazón. Y para mí eso ha sido porque en los momentos de mayor dificultad,
en los momentos donde he tenido esas crisis fuertes, mi espacio de afirmación ha sido la capilla. Frente al Señor, Él ha visto todas esas lágrimas derramadas y creo que ahí también he podido sentir ese abrazo. Y por eso me encantan los discípulos de Emaús, porque es cierto, caminan con el Señor, estuvieron con el Señor, pero cuando murió se desanimaron. Estaban cuestionándose qué pasaba, pero Él volvió a aparecer y volvió a hacer que esos corazones ardieran y que salieran a decir esta buena noticia de que Jesús había resucitado. Entonces para mí ese texto es como bastante significativo. Muy bien. En la iglesia, gracias al Espíritu Santo, tenemos un sinnúmero de carismas y espiritualidades gracias a Él, ¿no? Tú hablaste sobre el nombre de las hermanas de tu comunidad, misioneras de la Virgen del Pilar. Entonces yo quisiera saber en lo concreto por qué tú elegiste esa espiritualidad y ese carisma. Y nos podrías hablar de un modo resumido un poco de tu congregación, cómo nace, quién es la fundadora. Aquí tenemos la imagen de ella. Estos símbolos que tenemos en esta mesa nos hablan un poco de esa historia, de esa espiritualidad y de esa particularidad. En grandes rasgos, ¿nos podrías tú decir primero por qué elegiste y luego un poco de la historia de la congregación? Vaya. Nuestra congregación, el carisma es ser un Cristo viviente y en totalidad con la fuerza del Espíritu. Nos preguntaremos, pero ser un Cristo viviente, eso todos los cristianos tenemos que ser. Pero como decía nuestra fundadora, para una misionera del Pilar, tiene que verse aún más ser ese Cristo viviente. Entonces, cuando leí ese carisma, para mí fue como un compromiso en el que asumo. Entrar a esta congregación es asumir que tengo que ser un Cristo viviente. A veces cuando hay problemas, a veces a uno le gustaría llamarle la atención a las personas, hablar pero yo digo, ¿cómo actuaría Jesús? Entonces ahí es donde yo reafirmo ese carisma de ser un Cristo viviente, de dar palabras de vida, de dar palabras de amor y no de condena, de fortaleza. Entonces, este es como lo que me llamó más la atención de ser un Cristo viviente en esta congregación. La congregación, como muchas congregaciones, nacen en un contexto difícil a nivel de sociedad. Terminando la guerra de España en el 39, pues la fundadora ve toda la familia destruida. Sabemos que en la guerra se matan entre familias, la de España pues tenemos un poco de conocimiento por la historia. Fuerte, sí. Entonces era impresionante para ella ver cómo los propios hijos mataron a sus padres, simplemente por defender pues esa opción política que habían hecho. Entonces, ¿qué fue lo que a ella le tocó el corazón? Esa falta de Dios en esos corazones de la familia. Y por eso decidió, su lema, por decirlo así, de fundar era, veía el mundo oscurecido y quería que Dios reinase en los corazones de todas las personas. Así que con ese empeño de la fundadora es que nacemos las misioneras del Pilar. Al principio pues sí, tuvimos bastantes hermanas, que fue cuando ya empezaron a abrir comunidades en Chile, que de América ha sido el primer país que se fundó, y pues con ese deseo de trabajar en primer lugar dentro de la familia, todo parte de la familia. Creo que si no trabajamos en las familias, pues muchas veces será difícil trabajar otros contextos. Entonces el deseo y el trabajo nuestro es justamente en esas familias, en poder tratar de acompañar esos hogares rotos, dañados por X problemas, la realidad que tenemos de la migración, de tantas personas, tantas familias que han quedado con los hijos pues solos o solo con el padre o la madre. Entonces en esas realidades nosotros queremos que Dios reine.
que a pesar de eso Dios reine, y de ahí pues parte toda nuestra misión, todos nuestros compromisos a nivel parroquial, a nivel de colegio, de educación, de todo, pues va partiendo en las familias, porque incluso si trabajamos en un colegio y vemos a algún niño con dificultad, lo que tratamos de identificar es qué hay en esa familia para que ese niño se comporte así. Claro. Entonces ahí ya tratamos, si se puede, pues de dirigirnos a la familia para hacer un trabajo en conjunto con los niños. Hablaste un poco sobre, a nivel general, de pues, su historia y, digamos, la particularidad de la congregación. A nivel personal, te quisiera preguntar por qué, porque ya tú dijiste, no, vi que no tenían hábito, entonces dije, es una manera diferente de ser religiosa, no simplemente como lo convencional. En tu caso particular, ¿por qué elegiste esta espiritualidad, esta congregación? Por la alegría y la humildad de las hermanas al acercarse a las personas. Lo explico para que se comprenda un poco mejor. A veces las congregaciones con hábitos, y siempre lo he escuchado en algunas personas, pues mantienen un poco de lejanía, según lo que me han comentado algunas personas. Entonces, yo soy muy sonriente, soy muy cercana, soy muy demostrativa con el cariño, y yo sabía que en la congregación de mi hermana, por ejemplo, no me iba a desarrollar con mi personalidad. Okay. Me iban a poner límites en ciertas cosas. Entonces, ¿qué fue lo que vi en la congregación? Esas hermanas que se acercaban sonriente a las parejas, a los niños, a los adolescentes, que tenían tiempo, si les decían, hermana, vamos a tal lado, ahí iban las hermanas. Yo sé que con el tiempo pues se ha ido cambiando, claro, pero en ese tiempo cuando yo ingresé pues todavía era un poco más reservado ese tipo de salida. Entonces ha sido como esa humildad y alegría, o sencillez y alegría de las hermanas en esta congregación, que fue como, yo creo que Dios ha puesto como esas personas para empujarme. Ya poco a poco pues he ido como fortaleciendo esa parte, que a quien sigo es a Jesús, no tanto a una hermana. Aunque la hermana esté súper alegre, pero a quien sigo es a Jesús, porque también como personas cometemos errores. Entonces la fragilidad humana, cuando se comete el error, tendemos a condenar. Claro. Pero si tenemos fija la mirada en Cristo, que es al que seguimos, lo demás pues es cuenta y aparte, podríamos decir. Entonces para mí, poco a poco fui fortaleciendo esa vocación en Cristo. Mis ojos puestos en la Eucaristía, en ese Cristo crucificado y en ese Cristo resucitado que se entregó y pues que es fruto del amor de Él. Entonces, eso ha sido para la congregación, para mí, como la presencia de Dios. Sonreír, ser una persona cercana, demostrar que a pesar de todo, pues Dios nos sigue amando. A pesar de los pecados que tengamos, de las fragilidades, no quiere decir que apoye el pecado, claro, sino que antes está el amor de Dios, y que también está el tiempo de conversión, pero que también es un camino, y que poco a poco pues lo vamos haciendo todos los cristianos, porque es trabajo de todos los días de nuestra vida. Creo que has dicho una cosa muy importante, ¿no? Porque quizás en muchas personas, en tu caso, no te gusta el hábito, hay otra gente que sí. Uh-huh. Y eso son como cosas que el Señor utiliza, pero ya, como dijiste, ese paso de identificar que Jesús es quien llama y que Él es el Maestro, creo que ya sería la madurez de nuestra vocación y de nuestra fe, sí, como cristianos. Muy, muy bonito tu testimonio. Bueno, hemos hecho una pequeña entrevista a diferentes jóvenes de diferentes partes que yo conozco, ¿no? Y ellos hicieron preguntas como desde sus dudas y las inquietudes que tienen hacia un religioso o una religiosa. La primera pregunta que hicieron fue, ¿cómo se ve en la vida de un religioso? Es decir, cuéntanos cómo es el transcurso de tu vida como consagrada,
cómo es la vida comunitaria, la convivencia entre las hermanas y cuáles actividades hacen en comunidad, o sea, cómo es el horario de ahí. Y pues la otra pregunta sería más personal, que te la voy a hacer más adelante, pero... La vida diaria de una religiosa, bueno, de mi congregación sería, la hora de levantada es personal, pero rezamos a las 6:15, laudes, con eso se da inicio, con laudes, luego el desayuno, se hacen los trabajos de la casa y ya cada una empieza sus actividades diarias. La mía, por ejemplo, es de 8 a 10:30 o 11, tratamos de estar en las horas de comida siempre. Es algo como un requisito. Puede ser que en algún día, por X situación, no lleguemos a comer, pero tratamos de los 3 tiempos estar. Y esos momentos de la comida es donde nosotras conversamos. Cómo nos ha ido, qué nos ha pasado, si dormimos bien, si dormimos mal. Ahí nos damos cuenta cuando andamos de mala, cuando andamos de buena. Entonces, en esos espacios es donde nosotras conversamos. Entonces, durante el día son las actividades. Por la tarde, a las 6 de la tarde se reza. En la oración también tratamos de estar. Si tenemos actividad a las 7, igual se reza a las 6. Después el rosario y después ya quedamos libres para la cena. Es fijo que veamos las noticias porque es muy importante estar al día de lo que pasa en nuestra sociedad, entonces las noticias siempre se ven y después ya si da tiempo pues vemos alguna programación extra. Puede ser que sean rutinas, pero es lo que nos ayuda a mantener pues nuestros compromisos. Si no manejamos una agenda, a veces es difícil responder a todo, entonces tratamos de mantener nuestra agenda en todo eso. Sábado y domingo pues ya varía por las actividades que tenemos. Domingo casi no siempre desayunamos juntas porque como yo me voy antes, dependiendo, entonces ya ahí queda libre de cada una desayunar. Tenemos nuestra reunión comunitaria todas las semanas. En nuestro caso la tenemos los días viernes. Entonces es el espacio que ya sabemos que en esa jornada pues tratamos de no comprometernos por nuestra reunión comunitaria. En esa reunión se dan todos los avisos, trabajamos algún material que nos dan desde la congregación o algún material que vaya de la iglesia y tratamos de tener días asuetos. ¿Cuáles son esos días asuetos? Pues algún día que salgamos a comer como comunidad, que también son sagrados porque es lo que fortalece nuestra vida consagrada, parte de la vida comunitaria. Claro. Porque es nuestro espacio donde vamos a desahogarnos, donde vamos a descansar, donde vamos a recargar fuerzas. Entonces, ese espacio de la comunidad tratamos de mantenerlo bien sólido. Y entonces esos días de asueto, ahí van para distracción nuestra. La relación con las hermanas, pues todo depende. En mi caso, más que todo los problemas se dan por nivel de generación. Ahorita somos 3 hermanas, una de 82 años, la otra de 50 y algo, no me acuerdo muy bien, y yo pues que soy de 32. Entonces, si vemos las diferencias de edades, quiera o no, van a chocar en algún momento. Nuestras maneras de pensar, nuestra manera de ver las cosas. Entonces, cuando dialogamos, ahí van esos roces, pero a pesar de eso, yo recalco mucho los espacios de sonrisa. Por ejemplo, cuando hemos tenido algún problema, cuando hemos discutido, el recordar los espacios de sonrisa, de diversión, eso fortalece y dice, pues sí, vale la pena la vida comunitaria. Bueno, para terminar, hay una pregunta que me gustaría que de manera rápida pudieras responder porque es una cuestionante muy interesante. Y al final dar una invitación a si hay un joven o una joven que siente ese llamado en su corazón. Una persona pregunta, ¿cómo puede un católico que se alejó por X o Y razón volver a la iglesia sin que se sienta excluido? ¿Cómo volver a sentir paz en tu religión después de alejarte? Pues yo diría que el primer paso es reconocer
pues que se ha alejado. 2, perdonarse personalmente. A veces cuando sentimos esa exclusión o ese rechazo de los mismos de la iglesia, a veces lo sentimos más porque nosotros no nos hemos perdonado. Entonces yo siento de que primero es eso, reconocerse perdonado para poder aceptar también, porque no todos nos rechazan. Hay personas que sí murmuran y todo, pero no todas las personas nos rechazan. Entonces el poder encontrar la paz nuevamente en una religión es poder sentirse amado por Dios. Que las personas nos amen o no, ya pues eso se va viendo poco a poco. Pero en primer lugar sería eso, y siempre hay alguien dentro de nuestra comunidad, iglesia, siempre hay alguien que nos tienda la mano. Yo creo que si encontramos con una persona que encontremos, quedémonos con eso. Aferrémonos a esa mano que nos va a acompañar para seguir y retomar nuestra paz interior y nuestro compromiso. Porque también cuando retomamos esa distancia, sería bueno comprometernos para decir, pues sí, vuelvo a la religión, vuelvo a la iglesia, pero con un deseo de compromiso. Bueno, para terminar vamos a hacer una oración pidiéndole al Espíritu Santo que Él ilumine el corazón de los jóvenes y que se sientan llamados a este estilo de vida. Y decimos así: gracias, Señor, por esta oportunidad de descubrirte en la vida de cada uno de los hermanos, que si hay algún joven que sienta este llamado, tú seas la luz de sus corazones en estos momentos de discernimiento. Te lo pedimos por intercesión de tu Santa Madre en su advocación de Santa María del Pilar, nuestra Madre también. Amén. Amén. Gracias.